Me llamo Valentina Cruz Mendoza. Tengo 27 años. Soy de Guadalajara, Jalisco, y estuve 3 años desaparecida dentro de una casa de seguridad del cártel Jalisco Nueva Generación. Mi familia me lloró. Me pusieron una cruz en el altar de Día de Muertos. Mi mamá guardó mi ropa en una caja porque no aguantaba verla. Y yo estaba viva, a 40 minutos de mi casa. 40 minutos. Eso es lo que nadie sabe. Eso es lo que me comió por dentro durante 1090 días, que no estaba del otro lado del mundo, estaba aquí, en la misma ciudad donde nací, respirando el mismo aire que mi madre, y ella pensaba que yo era un cadáver sin encontrar. No soy una víctima de secuestro común. No me agarraron en la calle al azar. Me metieron al sistema. Me convirtieron en una pieza. Y cuando digo pieza, no lo digo como metáfora bonita para YouTube. Lo digo porque así nos llamaban. Piezas, unidades, números en una lista que alguien actualizaba en una computadora que yo nunca vi, pero cuya existencia me confirmaron 3 veces distintas personas que trabajaban para ellos. Tenías un número, tenías un valor, y ese valor cambiaba dependiendo de lo que hacías, de lo que sabías, de lo que te habían hecho ya. Hoy estoy hablando porque estoy en un programa de protección que no puedo nombrar, en un lugar que no puedo decir, con una identidad que legalmente ya no es la mía. Valentina Cruz Mendoza murió en papel hace 8 meses cuando firmé los documentos, pero yo sigo aquí. Y lo que voy a contarles esta noche, lo que voy a soltar frente a esta cámara, en este cuarto que huele a humedad y a café frío, es todo lo que me callé durante los 3 años que estuve adentro y los 2 años que llevé afuera sin poder hablar. Hay gente que pagó mucho dinero para que yo no abriera la boca. Eso significa que lo que voy a decir tiene peso. Significa que es verdad. Significa que les duele. Mi abogada me dijo que no hiciera esto. Mi psicóloga me dijo que no estaba lista. El hombre que coordina mi protección me llamó hace 2 días y me dijo, con esa voz tranquila que me pone los pelos de punta, porque es la misma voz que usaba para decirme que iban a matarme si hablaba, me dijo, Valentina, piénsalo bien. Lo pensé. Lo llevo pensando 2 años, y llegué a la conclusión de que si no hablo ahora, si me muero callada, entonces ellos ganaron 2 veces. Una vez cuando me encerraron, y otra cuando me silenciaron para siempre. Así que aquí estoy. Son las 2:15 de la mañana. Tengo el teléfono apagado. Tengo la puerta con llave. Y voy a contarles todo. Todo empieza con mi primo Rodrigo. Tenía 21 años cuando lo mataron. Yo tenía 23. Rodrigo no era ningún santo. Trabajaba de chofer para gente que él sabía perfectamente a qué se dedicaba. Pero nunca me dio detalles. Y yo nunca pregunté. Porque hay cosas que en Guadalajara aprendes a no preguntar desde que tienes uso de razón. Lo encontraron en una brecha a las afueras de Tlajomulco. Le habían quitado los tenis. Ese detalle me persiguió meses. ¿Para qué le quitan los tenis a un muerto? Años después lo entendí. Es una marca, una firma, una forma de decir a quién pertenecía ese cuerpo y quién lo reclamó. Mi tía Rosario, la mamá de Rodrigo, quedó destrozada, y yo me convertí en su sombra porque mi mamá me pedía que la acompañara a los trámites, a la funeraria, al Ministerio Público donde nos trataron como si fuéramos las culpables de que Rodrigo estuviera muerto. Me acuerdo de la gente que nos atendió, gordo, con una mancha de salsa en la camisa, mirándonos con ese aburrimiento que tienen los burócratas cuando ven a familias de muertos que saben que no van a ir a ningún lado. Fue en esos trámites donde conocí a Ernesto. Ernesto tenía unos 35 años. Vestía bien, sin parecer narco de película, y se presentó como alguien que le debe un favor a la familia de Rodrigo. Dijo que iba a ayudarnos a que el caso se investigara de verdad, que tenía contactos, que conocía a gente en la fiscalía. Mi tía Rosario se le fue encima como náufraga a tabla de madera. Yo lo miré con desconfianza,
pero me quedé callada, porque no era mi duelo el que mandaba en ese momento. Ernesto cumplió. Eso es lo que hace que la trampa funcione. Primero cumple. En 2 semanas teníamos un nombre, un expediente con movimiento real, y mi tía recibió una compensación económica de una fuente que nadie explicó, pero que nadie cuestionó, porque cuando llevas llorando un mes y tienes 3 hijos que mantener, no preguntas de dónde viene el dinero que cubre el entierro y los gastos. Entonces Ernesto me invitó a tomar un café, solo para agradecerme, dijo, por haberme mantenido cerca de mi tía durante todo el proceso. Yo tenía trabajo en ese entonces. Estaba de encargada en una tienda de ropa en Chapalita. Vivía sola en un departamento chico en Zapopan. Tenía novio, tenía vida. No era una persona al borde del abismo buscando una salida. Era una persona normal que tomó un café con el hombre equivocado. En ese café me dijo que necesitaba a alguien de confianza para hacer una cosa pequeña. Solo llevar un sobre de un punto a un punto B. Nada ilegal, me dijo. Solo documentos sensibles que no podían mandarse por mensajería normal, porque eran parte de una investigación en curso. Me ofreció 3.000 pesos por 40 minutos de trabajo. Yo ganaba 8.000 al mes. Hice el cálculo en 2 segundos y lo que debía hacer era levantarme y salir por la puerta. No lo hice. No lo hice porque me dije que Ernesto había ayudado a mi familia, porque no parecía peligroso, porque 3.000 pesos era dinero real, y porque en ese momento específico de mi vida, a los 23 años, yo todavía creía que podía leer a la gente. Hice el encargo. Era un sobre manila sellado que entregué en una taquería en Tetlán. El hombre que lo recibió ni me miró a los ojos. Tardé 38 minutos. Ernesto me transfirió el dinero antes de que llegara a mi casa. Volví a decir que sí 3 veces más. En la cuarta, el sobre era más grande y la dirección era una colonia que me puso nerviosa. En la quinta, me acompañó un muchacho callado que Ernesto presentó como alguien que te va a cuidar por si acaso. En la sexta, me di cuenta de que ya no era voluntario. Me di cuenta porque cuando intenté decirle a Ernesto que ya no quería seguir, que quería dejarlo, que tenía miedo, él me miró de una forma que no había usado antes, sin enojo, sin amenaza directa, peor, con paciencia, como si ya hubiera escuchado esa frase muchas veces y supiera exactamente lo que venía después. Tú ya eres parte de esto, Valentina, me dijo. No importa si quieres o no quieres. Lo que importa es lo que ya hiciste. Y tenía razón. Lo que ya había hecho me hundía. Lo que ya sabía me hundía más. Y lo que ellos tenían documentado de mí, fotos, transferencias, registros de mis movimientos, me hundía hasta el fondo. 3 semanas después de esa conversación, me subieron a una camioneta a las 10 de la mañana, a la salida del trabajo. 2 hombres. Ningún forcejeo, ningún grito. Porque uno de ellos me mostró una foto de mi mamá saliendo de su trabajo en el mercado de Mexicalcingo y me dijo, ¿vas a subir sola o vamos por ella primero? Subí sola. No sé cuánto tiempo duró el trayecto, porque me vendaron los ojos y me pusieron audífonos con música a todo volumen. Recuerdo que era narcocorrido, pero no puedo decirte cuál, porque el miedo distorsiona todo. El miedo te quita la capacidad de registrar detalles pequeños y te deja solo con los grandes. El olor a cigarro en el asiento, la temperatura del aire acondicionado demasiado frío, la sensación de que la camioneta hacía muchas vueltas que yo sospechaba que eran falsas, para confundirme, para que no pudiera reconstruir el recorrido. Cuando me quitaron la venda, estaba en una habitación que tenía una cama, una silla, una ventana con pintura negra encima del vidrio y una cámara en la esquina superior derecha, sin baño propio, sin ventilación, más que un pequeño orificio cubierto con tela metálica cerca del techo. El cuarto olía a cemento húmedo y a algo más que tardé días en identificar.
Era el olor de personas que habían estado antes que yo en ese espacio y habían sudado miedo durante mucho tiempo. Me quedé parada en medio de ese cuarto durante lo que calculé que fueron unos 20 minutos sin que nadie entrara. Solo la cámara, solo el silencio, solo yo, parada, tratando de no llorar porque algo en mi interior, algún instinto que no sabía que tenía, me dijo, no llores todavía, guarda las lágrimas, las vas a necesitar después. Tenía razón ese instinto. Las necesité muchas veces después. Entró una mujer. Eso me sorprendió. Esperaba un hombre, esperaba violencia inmediata, esperaba lo peor que me habían enseñado las noticias y los rumores de Guadalajara sobre lo que les pasaba a las mujeres que caían en manos del cártel Jalisco. Pero entró una mujer de unos 40 años, pelo recogido, ropa normal, cara seria pero no cruel. Se llamaba, o al menos así me dijo que me llamara, señora Lucía. La señora Lucía me explicó las reglas. Las reglas eran estas. Mientras cooperara, estaría bien. Mientras me portara bien, comería. Mientras no intentara escapar, no me lastimarían. Y mientras hiciera lo que me pidieran, mi familia seguiría sin saber nada de lo que yo había estado haciendo los meses anteriores. Esa última parte era la cadena más gruesa. No era el cuarto. No era la cámara. Era la posibilidad de que mi mamá descubriera que su hija había estado cargando sobres para el CJNG. Eso era lo que me paralizaba. El juicio de mi mamá. La decepción de mi mamá. Llevo 2 años en terapia tratando de entender por qué en ese momento el miedo al juicio materno pesaba más que el miedo a morir. Y mi psicóloga dice que tiene sentido, que es un mecanismo de control que usan deliberadamente porque conocen a sus víctimas, estudian sus puntos débiles. Y el punto débil de una chica de 23 años de familia trabajadora de Guadalajara es casi siempre el mismo: la familia. Tenían razón en mí. Mi punto débil era mi mamá. Las primeras 2 semanas no me pidieron nada. Me dejaban sola la mayor parte del día. Comida 2 veces. En la mañana algo ligero, en la tarde algo más. Una muchacha joven que nunca me habló me traía la comida y se iba. Yo dormía muchas horas porque el cerebro, cuando no tiene nada que procesar excepto el miedo, elige el sueño como escape. Me despertaba y tardaba 3 segundos en recordar dónde estaba, y esos 3 segundos eran los únicos momentos de paz que tenía. Intenté hablar con la muchacha que traía la comida. Al tercer día me respondió con una sola frase, sin levantar la vista del piso. No me hable, señorita, que a mí también me va mal si me ven platicando. Eso me dijo más de lo que cualquier explicación hubiera podido decirme. Ella también era una pieza, diferente a mí, quizás con más libertad de movimiento, pero atrapada en el mismo sistema. Al 15.º día entró la señora Lucía con una tablet y me mostró lo que iba a ser mi trabajo. Era monitoreo. Me explicaron que iba a tener acceso a redes sociales, a grupos de WhatsApp, a foros, y que mi tarea era identificar patrones. Personas que buscaban información sobre casas de seguridad, personas que hablaban de delaciones, personas que hacían preguntas que no debían hacer. Nada de violencia directa, nada de sangre, solo pantallas y texto, y yo reportando lo que encontraba a través de un sistema de mensajería interna que no tenía nombre y al que accedía desde una computadora que no tenía internet libre, solo acceso a lo que ellos me autorizaban. Me dijeron que era buena en eso, y era verdad, y eso me atormentó durante mucho tiempo, porque significa que cooperé, significa que hice bien el trabajo. Significa que había días en que me concentraba en la pantalla y casi olvidaba dónde estaba y para quién trabajaba, y lo que eso implicaba para las personas cuya información yo estaba procesando. Casi. Nunca del todo. Había otro cuarto en esa casa donde se escuchaban cosas que yo trataba de no escuchar. Había noches donde el ruido me obligaba a taparme los oídos con la almohada
y quedarme muy quieta y rezar no porque creyera que Dios estaba escuchando, sino porque rezar es lo que hace el cuerpo cuando ya no sabe qué más hacer con el terror. Nunca vi lo que pasaba en ese cuarto. No quise verlo. Y esa decisión de no verlo es una de las cosas que cargo. La culpa de haber elegido no saber para poder seguir funcionando. Al mes me cambiaron a otro cuarto más grande. Tenía baño propio. Tenía una ventana con vista a un patio interior, donde a veces veía a hombres sentados fumando, pero nunca interactué con ellos. Ese cambio de cuarto fue presentado como un premio, y lo recibí como un premio. Y eso también lo cargo, haberme alegrado de una ventana en la casa de mis captores. El sistema de premia y castigos era tan fino, tan calibrado, que tardé meses en verlo como lo que era, porque no eran castigos brutales todos los días. Era más sutil. Era, si cooperas, tienes café por la mañana. Si no cooperas, no hay café, y hay silencio, y hay miradas que te recuerdan lo que podría pasar. Y el cerebro humano, después de suficiente tiempo, empieza a organizar su mundo alrededor de ese café de la mañana. Empieza a querer el café. Empieza a hacer cosas para merecer el café. Y un día te das cuenta de que llevas semanas pensando en términos de ¿qué tengo que hacer hoy para que no me quiten el café? Y eso es exactamente lo que ellos querían que pensaras. A los 3 meses conocí a Daniela. Daniela tenía 19 años y era de Zapotlanejo. Llevaba más tiempo que yo. No sé cuánto, porque nunca me lo dijo directamente, pero lo intuía por cómo se movía en ese espacio, por cómo sabía cosas sin preguntar, por cómo evitaba ciertos pasillos a ciertas horas, con la naturalidad de alguien que ha aprendido las reglas de supervivencia de memoria. Daniela era la primera persona real con la que hablé desde que llegué. Real, en el sentido de que podíamos hablar sin cámara directa, en el baño compartido que había entre nuestros cuartos, con el agua corriendo para que no se grabara bien. Daniela me enseñó 3 cosas fundamentales. La primera, nunca preguntes qué hay en el cuarto del fondo. Nunca. Sin importar los ruidos, sin importar lo que escuches, sin importar si reconoces una voz. No preguntes. La segunda. Cuando la señora Lucía llegue con la tablet los martes, siempre reporta algo. No importa si es insignificante. No importa si inventas un poco. Llegar con las manos vacías, martes tras martes, te hace invisible de la manera equivocada. El objetivo es ser útil sin ser indispensable, porque lo indispensable no se puede soltar y lo inútil se elimina. La tercera, no pienses en escapar, no porque sea imposible, sino porque antes de intentarlo necesitas saber 3 cosas. ¿Dónde estás exactamente? ¿Quién está afuera de la casa? ¿Y qué tienen sobre ti? Sin esas 3 respuestas, escapar es solo una forma más rápida de morir. Daniela también me dijo que había llegado igual que yo, paso a paso, sin darse cuenta. Una cosa pequeña, luego otra, luego ya estás adentro, y la puerta se cerró. Nos hicimos amigas en ese baño, con el agua corriendo. Era el único espacio en esa casa donde me sentí, no libre, pero sí humana, donde podía decir que tenía miedo sin que eso fuera información que alguien fuera a usar contra mí, donde podía llorar, que es algo que había aprendido a hacer solo con el agua corriendo, porque el llanto en silencio total también se graba. Al 5.º mes, tuve mi primera crisis real. Fue un martes. Estaba frente a la computadora y encontré, en un grupo de WhatsApp que monitoreaba, una conversación entre 2 personas, que claramente eran familia de alguien desaparecido, coordinando una búsqueda. No voy a dar detalles de lo que decían porque todavía me duele y porque no quiero que si hay alguna posibilidad de que esas personas estén leyendo esto, reciban más dolor. Lo que importa es que en esa conversación había una madre buscando a su hijo, y yo estaba leyendo esa conversación para reportarla a las personas que probablemente tenían a ese hijo. Me quedé paralizada frente a la pantalla durante lo que calculo que fueron 10 minutos.
La cámara me estaba viendo. Sabía que la cámara me estaba viendo. Sabía que si no reportaba algo en el informe del martes, habría consecuencias. Y sabía que si reportaba esa conversación específica, podría estar sellando el destino de esa familia. Reporté otra cosa. Algo que busqué específicamente para tener algo que entregar que no fuera eso. Algo sin consecuencias reales. O eso me dije entonces. No sé si era verdad. No sé si algo de lo que reporté en esos 3 años estaba verdaderamente libre de consecuencias. Esa ignorancia deliberada es otra cosa que cargo. Al sexto mes me cambiaron de casa. El traslado fue de noche, con los ojos vendados de nuevo. Esta vez el trayecto fue más largo, o eso sentí. La nueva casa era diferente. Más grande, más personas, más ruido. Era lo que entendí después que era una instalación de mayor escala. No solo monitoreo, logística, finanzas, comunicaciones. Una operación real funcionando bajo un techo que desde afuera parecía, según me contó Daniela, que llegó 2 días después que yo, una bodega de material de construcción. En esa casa había más mujeres, 8 en total en algún punto, aunque el número cambiaba porque algunas llegaban y otras se iban, y yo aprendí rápido a no preguntar a dónde se iban, porque la respuesta podía ser cualquier cosa, y ninguna de esas cosas era buena de escuchar. Fue en esa segunda casa donde conocí al hombre al que voy a llamar el coordinador, porque no voy a decir su nombre real, aunque lo sé, no por protegerlo, sino porque decirlo aquí, en este video, sin la estructura legal adecuada, podría complicar el proceso judicial, que según me han dicho, está en curso. El coordinador tenía unos 40 años, usaba lentes, hablaba poco, y cuando hablaba, lo hacía en un tono tan normal, tan de oficina, que la primera vez que me dirigió la palabra, pensé por un segundo absurdo que estaba en una junta de trabajo. El coordinador manejaba las operaciones de inteligencia. Él decidía qué grupos monitorear, qué información priorizar, qué personas marcaban. Y a mí me asignó directamente porque, según me explicó sin ninguna emoción particular, yo tenía un perfil útil, universitaria incompleta, nativa digital, sin antecedentes penales, capaz de entender contexto y no solo palabras sueltas. Esa descripción de mí misma en boca de esa persona fue una de las cosas más perturbadoras de los 3 años. Que me conocieran, que me hubieran estudiado, que la Valentina que yo creía que era solo mía, la que había construido con sus decisiones y sus estudios y sus años, fuera también un expediente en el archivo de alguien que la usaba como herramienta. Bajo el coordinador, el trabajo se intensificó. Más horas frente a la pantalla, más grupos, más informes. Empecé a tener acceso a información que entendí que era operacionalmente sensible, movimientos de personas, fechas, ubicaciones. Nunca me dijeron qué se hacía con esa información específicamente, pero no era difícil imaginarlo. Y esa imaginación era otro peso. Hubo un momento, creo que fue alrededor del 8.º mes, donde me sorprendí siendo eficiente, siendo, en términos laborales, buena en lo que hacía, terminando mis reportes antes del plazo, identificando patrones que nadie me había pedido buscar, sugiriendo, en la interfaz interna, mejoras en la metodología de rastreo. Y me sorprendí porque esa eficiencia era real, no era performance, no era sobrevivencia disfrazada de trabajo, era que mi cerebro, privado de toda otra estimulación, se había volcado en esa tarea como si fuera lo único que existía. Eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa que me hubiera pasado hasta entonces. Hablé con Daniela esa noche. Le dije, creo que me estoy convirtiendo en ellos. Daniela me miró fijo y me dijo algo que llevo grabado. No te estás convirtiendo en ellos. Te estás adaptando para sobrevivir. Hay una diferencia. La diferencia es que tú todavía sabes que hay una diferencia.
Me aferré a eso durante meses. Me aferré a eso como a un clavo ardiendo. La diferencia entre sobrevivir y convertirse. La conciencia de la diferencia como el último territorio que me pertenecía. Al año, algo cambió en la dinámica de la casa. Llegó gente nueva, gente que no era como los que ya estaban, que tenían esa cotidianeidad de los que llevan tiempo en un sistema. Los nuevos eran tensos, rápidos, con esa energía de los que están respondiendo a algo urgente. Hubo reuniones a puerta cerrada que se podían escuchar como murmullo elevado, pero no como palabras. Hubo noches donde la casa se vaciaba de hombres y quedábamos casi solo las mujeres, bajo la vigilancia de dos guardias que claramente hubieran preferido estar en otro lado. Daniela me dijo que eso pasaba cuando había operaciones activas afuera, cuando el cártel estaba respondiendo a algo, una detención, un ataque rival, una incursión de fuerzas federales. La casa de seguridad se ponía en modo diferente, menos vigilancia interna, más atención hacia afuera. Era el momento de menor control sobre nosotras, pero también el momento de mayor peligro, porque la tensión afuera se podía convertir en violencia adentro de formas impredecibles. Fue durante una de esas noches tensas, cuando vi algo que no debí ver. Estaba en el pasillo yendo al baño a las 3 de la mañana. Había aprendido a pedir permiso para los movimientos nocturnos, pero esa noche el guardia que debía estar en su puesto no estaba, y yo cometí el error de seguir caminando en lugar de quedarme quieta. Abrí por error una puerta que normalmente estaba cerrada, y lo que había al otro lado tardó 3 segundos en registrarse en mi cerebro como real. No voy a describir lo que vi, no porque no pueda, sino porque hay personas vivas que tienen el derecho de que cierta información salga por canales legales y no por un video de YouTube. Lo que sí voy a decir es que lo que vi en esa habitación en esos 3 segundos, antes de cerrar la puerta y regresar corriendo a mi cuarto, fue suficiente para convencerme de algo que hasta entonces había sido solo sospecha teórica. Yo no iba a salir de esa casa si dependía de que ellos decidieran dejarme ir. No porque no fuera útil, sino porque sabía demasiado. Y las personas que saben demasiado tienen un tipo específico de destino en ese sistema. Me quedé en mi cuarto el resto de la noche con el corazón golpeando tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Y en algún momento entre las 3 y las 5 de la mañana tomé una decisión. No de escapar todavía. Recordé lo que me dijo Daniela. Primero las 3 respuestas. ¿Dónde estás? ¿Quién está afuera? ¿Qué tienen sobre ti? Pero sí decidí que iba a empezar a reunir esas respuestas de forma sistemática, que iba a empezar a prepararme. Esa decisión fue el primer momento en 15 meses en que sentí algo que no era miedo o entumecimiento. Era, si le tengo que poner nombre aunque suene dramático, era algo parecido a esperanza. No la esperanza de que todo iba a estar bien. Era la esperanza mucho más pequeña y más real de que yo podía hacer algo, que no era solo un objeto en ese espacio, que todavía tenía agencia. A partir de esa noche, cambié mi estrategia. Seguí siendo eficiente en el trabajo, seguí siendo cooperativa en superficie, pero empecé a guardar información, no en ningún lado físico, porque sabía que revisaban nuestros cuartos regularmente, sino en mi cabeza. Memorizaba cosas, la hora en que llegaban los proveedores de comida y el tipo de camioneta que usaban, los turnos de los guardias y las variaciones en los horarios los fines de semana, los sonidos de la calle que podía escuchar cuando el viento venía en cierta dirección, tráfico, una campana de iglesia, en 2 ocasiones lo que sonaba como un tren o un ferrocarril lejano. Esos sonidos eran pistas geográficas, eran pedazos del mapa. También empecé a observar a las personas que entraban y salían con más atención. No para reportarlas al coordinador, para mí, para tener un cuadro más completo de la estructura. ¿Quién reportaba a quién? ¿Quién tenía miedo de quién?
¿Quién era imprescindible y quién era prescindible? Que en ese sistema también se notaba si sabías mirar. Y seguí hablando con Daniela en el baño, con el agua corriendo. Le conté lo que había visto en esa habitación. No los detalles, solo la existencia. Y Daniela me miró con una cara que no era de sorpresa, sino de confirmación, como si lo que le estaba diciendo era algo que ella ya sabía, pero que ahora yo también sabía, y eso cambiaba algo en el balance entre nosotras. Entonces ya sabes, me dijo. Ya sé, le dije. ¿Y qué vas a hacer? Todavía no sé, pero algo. Daniela asintió y no dijo más. Y yo entendí que ella también estaba pensando algo, que no éramos las únicas en esa casa que estaban midiendo los pasos hacia alguna salida que todavía no existía, pero que tal vez podía construirse. Al año y 4 meses, Daniela desapareció. Un martes llegué al baño a la hora de siempre y ella no estaba. Su cuarto estaba vacío y limpio, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Sin ropa, sin los pequeños objetos personales que había ido acumulando, sin la foto de su familia que guardaba doblada detrás del zoclo del baño y que yo sabía que existía, pero nunca toqué por respeto. Nada. Le pregunté a la muchacha que traía la comida. Solo me miró y desvió los ojos. Le pregunté a una de las otras mujeres de la casa que cruzaba el pasillo. Me dijo en voz baja. No pregunté. Le pregunté a la señora Lucía cuando entró con la tablet ese martes. La señora Lucía me dijo, con esa voz plana que usaba para todo. Daniela fue trasladada a otra operación. No vas a tener más contacto con ella. Trasladada, como una pieza que se mueve en un tablero. Nunca supe qué le pasó a Daniela. No sé si está viva. Esa ignorancia es la que más me duele de todas, porque ella fue la persona más real que tuve en esos años, la que me enseñó a sobrevivir, la que me dijo la diferencia entre adaptarse y convertirse. Y yo no sé si ella tuvo a alguien que le dijera lo mismo cuando más lo necesitaba. Si Daniela está en algún lado y de alguna forma llega a ver esto, yo te recuerdo, yo te cuento, yo no te enterré. Después de que se fue Daniela, estuve 3 semanas en una especie de parálisis funcional. Seguía haciendo el trabajo, seguía comiendo, seguía durmiendo, pero por dentro era como si alguien hubiera apagado algo, como si la pequeña llama de la esperanza que había encendido esa noche, que tomé la decisión de prepararme, se hubiera reducido a un ascua muy pequeña, que no servía para iluminar nada, pero que seguía ahí, obstinada, negándose a apagarse del todo. Fue en esa parálisis que cometí el error más peligroso de todo el tiempo que estuve ahí. Le pregunté al coordinador qué había pasado con Daniela. No sé por qué lo hice. Sé que fue un error en cuanto lo dije. El coordinador me miró sobre los lentes con una expresión que era difícil de leer, pero que no era buena, y me dijo, ¿por qué te importa? Le dije que éramos amigas. El coordinador sonrió. No era una sonrisa de calor. Era la sonrisa de alguien que acaba de confirmar una hipótesis. Aquí no hay amigas, Valentina, me dijo. Aquí hay personas útiles. Tú eres útil. Daniela dejó de serlo. Eso fue todo lo que me dijo. Pero lo que no dijo, lo que estaba entre esas palabras como veneno en el aire, era la ecuación completa. Daniela dejó de ser útil. Daniela desapareció. Yo todavía soy útil. Si dejo de serlo, yo también desaparezco. Era la amenaza más eficiente posible porque no era una amenaza directa. Era solo información, solo aritmética. Y yo era suficientemente inteligente para hacer la suma. Esa conversación fue el punto de inflexión definitivo, no el momento de mayor miedo, que habían sido muchos, no el momento más doloroso, que habían sido varios, sino el momento en que entendí con una claridad casi fría que si no hacía algo yo misma, si dependía del sistema para salir, saldría como Daniela, y el sistema no iba a avisarme cuando estaba dejando de ser útil. Tenía que salir antes de ese momento.
y no sabía cuándo iba a llegar. Empecé a construir el plan con lo que tenía, mi cabeza y el tiempo que pasaba frente a la computadora. La computadora no tenía internet libre, pero tenía acceso a ciertos sistemas de mensajería interna y a las redes que monitoreaba. Y entre las redes que monitoreaba había, irónicamente, grupos de búsqueda de personas desaparecidas, grupos de madres y familias que buscaban a sus hijos, grupos que yo había estado monitoreando para reportar si decían algo peligroso para el cártel. Empecé a pensar en esos grupos de una forma diferente, no como objetivos de vigilancia, como una posible salida. El problema era el riesgo. Si intentaba insertar información en alguno de esos grupos y el sistema lo detectaba, no habría segunda oportunidad. El monitoreo era bidireccional. Yo los veía a ellos, pero también el sistema podía ver todo lo que yo hacía en la pantalla. Tenía que ser invisible. Tenía que parecer trabajo normal mientras hacía algo completamente diferente. Tardé 6 semanas en encontrar el método. Lo que encontré fue una vulnerabilidad pequeña en la forma en que el sistema registraba las sesiones. Había una ventana de aproximadamente 40 segundos entre el momento en que yo iniciaba una sesión de monitoreo y el momento en que el registro activo comenzaba. Era un lag técnico, probablemente un error de configuración, pero era consistente. 40 segundos, todos los días, antes de que lo que yo hacía en la pantalla quedara registrado. 40 segundos no es nada, pero 40 segundos, bien usados, pueden ser suficientes para plantar una semilla. Lo que hice no fue dramático. No mandé un mensaje largo. No puse mi nombre. En esos 40 segundos, durante 5 días consecutivos, inserté en un grupo de búsqueda específico, uno que tenía características que lo hacían ligeramente menos monitoreable que otros, una frase corta y codificada que había construido durante semanas, pensando en quién podría entenderla. No voy a decir cuál fue la frase, no porque no confíe en las personas que están viendo esto, sino porque esa frase fue usada en mi proceso legal como evidencia y todavía está bajo reserva. Lo que sí voy a decir es que la frase contenía dos datos: uno que identificaba el tipo de estructura donde estaba, uno que daba una referencia geográfica derivada de los sonidos que había memorizado. No supe si alguien la vio, no supe si alguien la entendió, no supe nada durante semanas. Seguí trabajando, seguí siendo eficiente. Seguí comiendo y durmiendo y midiendo los pasos en los pasillos y calculando los turnos de los guardias como si el plan siguiera intacto, aunque no sabía si existía un plan o solo había mandado una botella al mar desde el fondo de un cuarto con pintura negra en las ventanas. Al año y 10 meses, algo en la casa cambió de nuevo, pero esta vez era diferente. No era la tensión de una operación afuera, era otra cosa. Era la tensión de alguien que sabe que algo se acerca y no sabe exactamente qué ni de dónde. Los guardias aumentaron. Los horarios se volvieron irregulares. La señora Lucía dejó de hacer sus visitas regulares de los martes por casi 3 semanas. El coordinador entró 2 veces a mi cuarto a revisar mi computadora en persona, cosa que no había hecho antes. Me hizo preguntas sobre mi trabajo que sonaban casuales, pero que yo reconocí como verificación. Quería saber si había hecho algo fuera de mis parámetros habituales. Le dije que no. Le dije con la cara más tranquila que pude fabricar que no había hecho nada diferente. Y el coordinador me miró durante lo que parecieron varios minutos, pero que probablemente fueron 20 segundos, y luego asintió y se fue. Esa noche no dormí. Pensé en los 40 segundos. Pensé en las 5 frases que había mandado. Pensé en si alguien las había visto. Pensé en Daniela. Pensé en mi mamá con su altar de Día de Muertos y la caja con mi ropa. Pensé en si había cometido el error que me iba a matar. A los 3 días de esa revisión, llegaron los federales.
No fue como en las películas. No fue una irrupción violenta de madrugada con luces y explosiones. Fue de día, a las 11 de la mañana, y fue muy rápido, pero también muy extrañamente silencioso en los primeros momentos. Lo que escuché primero fue el sonido de la puerta trasera, que tenía un chirrido específico que yo había memorizado porque era una de las pocas señales que daban información sobre lo que pasaba afuera. El chirrido, luego voces que no reconocí, luego pasos rápidos y distintos a los de siempre, más pesados, más organizados. Me quedé en mi cuarto porque eso era el protocolo que me habían enseñado para cualquier cosa inesperada. Quedarte en tu cuarto y no salir hasta que alguien te dijera. Ese protocolo, diseñado para proteger la operación del cártel, en ese momento me protegió a mí porque me mantuvo fuera del corredor donde las cosas se pusieron caóticas. Escuché gritos. Escuché lo que reconocí como instrucciones de autoridad, ese tono específico que tiene la voz cuando alguien está dando una orden que no es negociable. Escuché puertas golpeando. Y después de varios minutos de eso, un silencio que era diferente a todos los silencios que había conocido en esa casa. Era un silencio de control, no de espera. Golpearon mi puerta y dijeron, Policía Federal, abre la puerta y sal con las manos visibles. Abrí la puerta. Lo que vi fue un pasillo que ya no era el pasillo de siempre. Había hombres de uniforme. Había personas con brazos atados que yo reconocía de la casa. Había una actividad ordenada y documentada que era lo más opuesto posible a los 2 años de caos controlado que habían sido mi vida ahí adentro. Una mujer de uniforme, que después supe que era de una unidad especial, me tomó del brazo con una firmeza que no era violenta y me dijo, ¿estás herida? Le dije que no. Me dijo, ¿eres Valentina? Me quedé paralizada. Que supieran mi nombre, que hubieran ido por mí, o al menos que yo fuera parte de lo que habían ido a buscar. Eso me rompió algo. Dije que sí, y me empezaron a temblar las piernas con un temblor que no pude controlar, que venía de 2 años de adrenalina represada y que mi cuerpo decidió liberar en ese momento exacto, en ese pasillo, frente a una mujer de uniforme que ya me estaba sosteniendo el brazo con más fuerza. Me sacaron por la puerta trasera. Afuera había más vehículos, más personal, árboles y un cielo que era el primer cielo real que veía en, no recordaba exactamente cuánto tiempo. Me pusieron en un vehículo. Me dieron agua. Alguien me echó una cobija encima, aunque no hacía frío. Creo que es un protocolo de choque. Darle cobija a la gente, aunque no haga frío. Y en ese vehículo, con la cobija encima y el agua en la mano y el primer cielo real en 2 años por la ventana, me di cuenta de que estaba llorando. No el llanto contenido del baño con el agua corriendo, llorando de verdad, con sonido y con todo el cuerpo, de una forma que no podía controlar y que no intenté controlar, porque ya no había cámara mirándome y ya no había que guardar las lágrimas para después. Ya no había después. Solo había esto. Solo había afuera. Solo había viva. Durante las primeras semanas después de la operación, estuve en una instalación de la fiscalía que tampoco puedo nombrar. Me tomaron declaración durante varios días. Me hicieron exámenes médicos. Me asignaron una psicóloga que tardé 2 semanas en poder mirarle los ojos, porque no estaba acostumbrada a que las personas que me hacían preguntas no tuvieran una agenda sobre mis respuestas. Mi mamá llegó al tercer día. No voy a describir ese encuentro porque es mío. Es el único pedazo de todo eso que me voy a guardar completo, sin compartirlo, sin usarlo para ningún video, ni para ninguna declaración, ni para ningún proceso. Mi mamá y yo en esa habitación son míos. Lo que sí voy a decir es que mi mamá había tenido un altar con mi foto durante 2 años, que había guardado mi ropa en una caja, que había ido a misa todos los domingos a pedirle a una virgen que encontraran mi cuerpo para poder enterrarme como se debe. Y que ese domingo no fue a misa,
porque estaba sentada frente a mí en una habitación de la fiscalía y seguíamos siendo las dos muy incapaces de hablar. No hace falta hablar siempre. El proceso de lo que vino después fue largo y no está terminado. Hay procedimientos judiciales en curso. Hay personas identificadas en esos procedimientos que sus abogados están peleando con recursos que yo no tengo, pero que el Estado mexicano, según me han dicho, tiene voluntad de contrarrestar en este caso específico. Estoy en un programa de protección. Tengo una nueva identidad en papel. Tengo una dirección que no es la que era. Y tengo este video. Tomé la decisión de hacerlo después de 2 años de salir, porque me di cuenta de que mi silencio no me estaba protegiendo, me estaba comiendo. Porque hay cosas que necesitan decirse en voz alta para poder ser reales. Y mientras yo no las dijera en voz alta, una parte de mí seguía ahí adentro, en ese cuarto con la ventana pintada de negro, midiendo los pasos, guardando el llanto para el baño. Necesitaba decirlas para salir del todo. Y las digo también porque sé que hay personas viendo este video que están en algún punto de la cadena donde yo estuve, que les pidieron hacer una cosa pequeña, que dijeron que sí pensando que era una sola vez, que ahora sienten que no pueden salir porque ya entraron, que el miedo al juicio de su familia pesa más que el miedo a lo que les va a pasar si siguen adentro. Les digo lo que nadie me dijo a mí cuando podía haberme cambiado todo. Sí se puede salir. Es peligroso. Es complicado. Requiere ayuda que no van a encontrar solos. Pero existe. Existen programas, existen fiscalías especializadas, existen organizaciones de derechos humanos que trabajan específicamente con personas en situaciones como la mía y como posiblemente la tuya. No están todos corruptos. No todos van a venderte. La probabilidad de encontrar ayuda real es más alta de lo que el cártel quiere que creas, porque parte de lo que te venden es la idea de que no hay salida, de que el sistema es impenetrable, de que estás solo. No estás solo. Y sé que ahora mismo, si estás dentro, lo que estoy diciendo suena a cosa que dice alguien que ya salió y no recuerda cómo se siente estar adentro. Pero yo recuerdo. Recuerdo cada uno de los 1090 días. Recuerdo el olor del cuarto. Recuerdo los 40 segundos de lag en el sistema. Recuerdo el chirrido de la puerta trasera. Lo recuerdo todo y aún así te digo, sale, busca, habla, con quien puedas, cuando puedas, de la forma que puedas. Y a los que están pensando en entrar, a los que les están ofreciendo una cosa pequeña, un encargo fácil, dinero rápido, para un favor sin consecuencias. Les digo lo que yo no quise escuchar a los 23 años, porque creía que podía leer a la gente y porque 3,000 pesos parecían dinero real, y porque Ernesto había ayudado a mi familia y parecía una buena persona. No hay encargos sin consecuencias. No hay un solo favor que sea el último. No hay salida fácil de algo en lo que no hubo entrada fácil. Cuando el hombre o la mujer frente a ti te está explicando por qué esta cosa específica es diferente, porque tú eres especial, por qué esto no es lo mismo que lo que crees que es, recuerda que esa misma explicación la han dado miles de veces antes y que funcionó miles de veces antes, porque sonaba razonable y porque venía de alguien que había hecho cosas concretas para ganarse tu confianza. Esa confianza es la trampa, no ellos, la confianza. Y la confianza se construye deliberadamente, con tiempo, con favores reales, con una paciencia que no es generosidad, sino inversión. Cada favor que te hacen antes de pedirte el primero es una deuda que ya estás acumulando sin saberlo. Y el día que te digan, ya eres parte de esto, ya tendrán el recibo. Mi primo Rodrigo murió a los 21 años. No sé todos los detalles de cómo llegó a donde llegó. No voy a hablar mal de él porque está muerto y porque lo quería y porque los muertos no pueden defenderse. Pero sé que hubo un momento en que alguien le dijo que una cosa pequeña era solo una cosa pequeña. Y sé que dijo que sí.
Yo también dije que sí. Y pasé 3 años sin cielo. Tengo 27 años. Me llamo, legalmente, otra cosa. Pero esta noche, frente a esta cámara, a las 2:15 de la mañana, en un cuarto que huele a humedad y a café frío, soy Valentina Cruz Mendoza, de Guadalajara, Jalisco. Y esta fue mi historia.